Bien, ok. Bien, como les decía, el tema de hoy es un tema nuevo que tiene que ver con análisis de clúster. En español suena un poquito como más raro, que se llama análisis de conglomerados, ¿ok? Que es un poquito más extraño. Por lo tanto, es mucho más sencillo para mí decir clúster, suena como más simple que análisis de conglomerados. Entonces, el tema es ese el que nos va a tocar hoy. Yo les decía que en la clase al final, unos minutos antes de que termine la clase, podemos simplemente conversar sobre el certamen, sobre algunos puntos del certamen, si les parece. Ok, vamos a empezar con la clase. La presentación está donde dice Cluster 1, voy a comenzar yo la presentación. Ustedes van a tener que copiar el ejercicio 13.1. Ejercicio 13.1, que es el que vamos a colocar y pegar en RStudio para trabajarlo, digamos, para trabajar con este. Y también tienen que descargar el conjunto que se llama cars.tab, este que está acá. O sea, básicamente descargar estos datos, colocarlo en el directorio de trabajo y el ejercicio 13.1, que es el que con el que vamos a comenzar. Yo voy a partir con la presentación de qué se trata el análisis de clúster, que prácticamente como si no es el último, debe ser casi el último tema del curso, debido a un problema ya del tiempo, básicamente, no creo que no alcancemos a hacer mucho más, y sería como el tema que sí entraría evidentemente dentro del examen. Esta es la presentación yo voy a hacer la presentación de este tema y breve, y nos vamos rápidamente a trabajar con el tema o sea, directamente en RStudio, para que sea práctico. Yo desaparezco de la pantalla por un momento para que Profe, se pueda ver mejor. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguna cosa? disculpe, ¿le puedo hacer una consulta antes de que parta la clase para no interrumpirlo después con otro tema? Dale, Es nomás. que quería preguntarle si es que podría haber alguna posibilidad de extender un poco el plazo de la entrega del certamen. Es que yo Pero, no sé cómo estarán mis compañeros, pero con mi grupo y sé que algunos otros compañeros también están cursando circuitos eléctricos, por ejemplo, y después de la semana certámenes, aparte de que estuvimos bien concentrados en estudiar para los otros ramos, obviamente había que dedicarle a este también, pero la mayoría de los de circuitos también tienen examen de nuevo el sábado, entonces igual está como medio recargado y a ver si se podía extender un poco más el plazo, no algo excesivo, sino que con un poco más de tiempo para poder darle el tiempo que corresponde. A la otra sección igual creo que la habían dejado entregarla para el lunes, el certamen, y ver la posibilidad si es que podría extenderse un poco el plazo de entrega. bueno, chicos, como yo les decía, al final de la clase yo vamos a conversar el tema del certamen, lo he estado repitiendo, ya escuché sobre esto al principio. No hay Ah, ningún problema, vamos a perfecto. discutirlo en unos minutos más, digamos, pero igual, como les decía, también tengo que pasar la clase que corresponde al día de hoy para para que me alcance, para que efectivamente, para que se pueda tomar bien en el examen, en la próxima evaluación. Espérense un ratito a que terminemos de presentar la clase y ahí conversamos sobre el tema. En principio no habría ningún inconveniente, solo que tengo que fijar las fechas correctas porque si no se complica el tema de la corrección y se junta con otras cosas más complicadas. Entonces, por eso lo vemos al final de la clase. ¿Ok? Ah, Bien, ya, profe. eso. Perfecto, muchas gracias, se pasó. No hay problema. El tema, entonces, como les decía, la presentación, desaparezco momentáneamente. Concentrémonos un ratito en este tema, desviémonos un poquito del certamen por unos minutos y tratemos de entender este tema. Es un tema relativamente sencillo, pero igual tiene como varios puntos que hay que cumplir. Bien, desaparezco momentáneamente de pantalla para que podamos mejorar mejor la presentación. Ok, bien. Hasta este momento, en principio, hemos estado trabajando con clasificadores. Y los clasificadores que hemos estado trabajando tienen una característica, es que uno puede dividir el conjunto de datos, lo puede dividir en conjunto training y en conjunto testing. Por lo general uno hace 70 y 30, pero le había dicho ya reiteradamente que se podía hacer 80-20, 50-50, todo depende un poco del gusto, pero se estila tenerlo en 70-30, que es como más o menos ya el estándar en principio. Uno divide divide los conjuntos porque tiene una variable que quiere clasificar.
esta variable es una variable que es la variable dependiente y además tiene un conjunto de otras variables que se denominan variables independientes o variables predictoras. Y uno quiere, dado a las variables predictoras, poder clasificar las etiquetas de acuerdo a la variable dependiente. Este conjunto de datos fue registrado a partir de mediciones anteriores, digamos, es decir, son datos históricos que uno ya sabe el resultado, o sea, sabe el resultado de la clasificación. No es que sepa el resultado de la clasificación, sino que sabe, dado que yo tengo un conjunto de observaciones, ya yo sé cuál es el valor que tiene la variable dependiente. La idea del clasificador es usar esta información que ya estaba dentro de mis datos y después tratar de hacer clasificaciones cuando me llega una observación que no le conozco su etiqueta, es decir, no podría etiquetarlo, no podría clasificarlo. Entonces me llega dado una observación que me llega, ¿dónde puedo clasificar esa observación? No sé, por ejemplo, si yo estoy clasificando frutas, como le decía en un ejemplo anterior, y yo sé que, no sé, que es amarillo, que es más alargado, que sé yo, que es dulce, que se da en la zona tropical, etcétera. Esas son las observaciones que yo miro. Entonces, la historia me dice que eso es un plátano. Pero si es más o menos redonda, qué sé yo, hay verdes, hay rojas, en fin, las dimensiones que tenía, etcétera. Según una observación me dice que eso es manzana. Entonces, básicamente ahora ya yo conozco eso, porque eso es algo que ya yo supervisé. Durante mucho tiempo o muchos registros y ya tengo guardada esa información en forma de un conjunto de datos. Cuando ocurre eso, uno dice que está en presencia de un clasificador supervisado, porque ya yo supervisé, ya yo conozco las etiquetas. Lo nuevo sería que me llegara una observación nueva que yo no le conozco las etiquetas, pero como yo tengo un clasificador entrenado, para poder descubrir, dado esa observación, descubrir si la etiqueta es una manzana o un plátano, rápidamente me va a decir, es alargado, tiene tantos centímetros, qué sé yo, es tropical, es dulce, etc. Ya, eso es un plátano. Entonces, rápidamente, la idea es que yo tengo un clasificador que ya yo lo enseñé, lo entrené para que descubriera, digamos, para que descubriera el patrón dentro de las observaciones y lo pudiera clasificar. Bien, este tipo de clasificadores que son los que hemos visto, Support Vector Machine, regresión logística, regresión multinomial y Naive Bayes, que son fundamentalmente lo que hemos visto, y el Support Vector Machine en sus distintas, digamos, variantes, con kernel lineal, con kernel no lineal, etc. Son clasificadores que se denominan supervisados. Entonces, en principio ahora lo que vamos a estudiar es un clasificador no supervisado, es decir, donde yo no conozco a priori la etiqueta. Es decir, ya yo tengo un conjunto de datos, de observaciones, y mi objetivo ahora va a ser simplemente descubrir o agrupar, digamos, las observaciones para tratar de descubrir una especie de patrón dentro de mis datos. Es decir, agrupando digamos, por grupos. Y la idea ahora es que ya yo no conozco, en principio, no conozco las etiquetas históricas, sino simplemente le entrego las observaciones a este clasificador y el clasificador él mismo se encarga de encontrar un patrón. Este tipo de clasificadores se llama no supervisados, clasificadores no supervisados. No sé si se entendió bien la diferencia entre supervisado y no supervisado. Eso es importante. Primero, supervisado tiene etiquetas históricas que uno utiliza para entrenar un clasificador. Mientras que el no supervisado no tiene etiquetas en principio y le vamos a pedir al clasificador que encuentre un patrón y que él mismo le ponga etiquetas a las observaciones. Es decir, le pasamos los datos y él mismo le pedimos, ya, encuentre algún patrón dentro de los datos. Más o menos esta es la idea del análisis de clúster, que es un tipo de análisis que tiene que ver con clasificadores no, digamos, no supervisados. Un clúster, como bien lo dice la palabra y como está en la presentación, es una agrupación de individuos que son similares. En principio, repito que la idea es encontrar algún tipo de patrón dentro de los datos por similaridad o por diferencia. En principio empieza a clasificar los datos, a colocarlos en distintos grupos o distintos clústeres. El análisis de conglomerado, análisis de clúster, es lo que justamente hace esta labor. Algunos ejemplos donde uno puede hacer es, por ejemplo, uno hace, por ejemplo, una encuesta y quiere segmentar a un mercado de acuerdo al tipo de consumidor y básicamente no tiene el tipo de consumidor, pero de acuerdo a las respuestas que dan los consumidores,
puede clasificarlo en distintas clases, no a priori, sino que permitiéndole a la data o al clasificador que pueda encontrar el grupo a que pertenece cada consumidor. En caso, por ejemplo, una compañía de seguro puede clasificar de acuerdo a digamos, a las observaciones, el tipo de clientes, si son clientes diferenciados, si son, en qué sentido, en un cliente que sea peligroso, no peligroso, etcétera. Pero yo no le doy a priori esta etiqueta, sino que voy a permitir que él mismo encuentre básicamente a qué grupo pertenece el clasificador. En psicología hay veces que se utiliza también para ver, determinar el tipo de personalidad, simplemente a través de una encuesta o a través de, digamos, de test, se descubre el tipo de personalidad y lo que hacemos es que, dado la respuesta que tiene un individuo, le decimos al clasificador, ya, agrúpalos por características similares y ponle una etiqueta a cada uno de estos grupos. Eso es más o menos la idea. En general hay mucha variedad de, digamos, de utilización para el análisis de clúster. Hay, por ejemplo, encontrar temas dentro de un texto. Le puedo pasar un texto y le pido, ya, empieza a buscar temas similares o temas que estén dentro de los textos. O, por ejemplo, llenarlo de Twitter y decirle, dígame de estos Twitter, ¿quién usted cree que va a ser positivo o negativo? Júntelo por opiniones, etcétera. Es decir, hay distintas cosas que se pueden hacer con análisis de clúster, que es muy versátil y muy potente para hacer muchas cosas. Bien, para poder hacer un análisis de clúster yo necesito saber, tiene que haber una medida de proximidad o una medida también de diferencia, que es lo contrario, de distancia a proximidad. Cuán distante o cuán próximo básicamente estén digamos, las observaciones. Si cada observación puede estar cercana a otra observación o lejana. Y la idea es que el análisis de clúster va a encontrar aquellas que son cercanas y las va a juntar en una especie de grupo y las va a tratar de separar de otras que están en otro grupo que son más lejanas. Importante es básicamente tener una medida de la distancia. Entonces, el primer concepto que uno tiene que trabajar en análisis de clúster es justamente la distancia. El segundo concepto es cómo armo los clústeres, cómo los pego, cómo los junto. Ahora voy a ser un poquito más específico sobre esto. Entonces, el primer punto, repito, es definir una distancia. No necesariamente puede ser una distancia euclidiana, también puede ser otro tipo de distancia. Aquí hay una variedad enorme de definir distancia. Nosotros vamos a ocupar algunas definiciones, no todas, pero son muchas las definiciones. Y el otro punto, como les decía, es elegir un algoritmo para crear el clúster. ¿Cómo los agrupo? ¿En base a qué? ¿En base a qué criterio? En principio. Ese es como el objeto. Nuestro objetivo, en principio, siempre nosotros tenemos una gran matriz que yo le llamo X, así esta X rara, que tiene N observaciones y tiene P variables. Y a partir de esta matriz, que es básicamente el input que tenemos, vamos a construir una matriz de distancia. La distancia, esta es una matriz de distancia. En principio, este es un ejemplo de matriz de distancia. Y es una matriz que, por ejemplo, lo que quiere decir, por ejemplo, el 1, 1 significa es la distancia que hay desde de la observación 1 a la observación 1, que por lo general es 0, evidentemente. Depende si lo que está midiendo es una distancia o proximidad, digamos. También puede ser una idea de esto. Entonces, la matriz que aparece acá, cuando uno escribe 1, 2, significa que es la distancia que hay entre la observación 1 y la observación 2. Y así construye una matriz. Por supuesto que esto es una matriz simétrica, porque la distancia que hay de 1 a 2 es lo mismo que de 2 a 1. Eso es básicamente, ¿no? Uno, evidentemente, las distancias puede convertirla a similaridad, digamos, o similitud, simplemente tomando el máximo de las distancias y restándole. Entonces lo que vas a tener es una medida de similitud. Como les decía, la distancia puede ser de distintos tipos. Ahí este es lo que se llama en análisis matemático, un estudio matemático, esto se le llama la norma 2, por ejemplo. Es la norma 2 la que conocemos como la norma euclidiana, que es esto básicamente la distancia entre la observación I y la observación J. Y esto es la raíz cuadrada de cada una de las observaciones, digamos, del cuadrado de cada una de las observaciones, de la diferencia de cada una de las observaciones. Ahora voy a entrar un poquito más en el tema. ¿Ok? Voy a saltar este pedazo. Acá quiero un segundito, voy a saltarme. Esta es una distancia que se llama la distancia R, que habitualmente se utiliza cuando las magnitudes, las observaciones son números, en principio. Déjeme ver si le puedo mostrar un ejemplo para que se entienda un poquito mejor de qué hablamos con la distancia.
Imagínense que estos son nuestros datos. ¿Ok? La primera fila serían 0, 0 es la primera observación. Cada fila es una observación. Aquí habría como la variable x1, aquí sería la variable x2, y esta es mi matriz de 3 por 2, que tiene 3 observaciones y 2 variables. Eso es lo que tiene en realidad lo que aparece acá. X1 es la primera observación, que es la primera fila. X2 es la segunda observación, la segunda fila, y X3 es la tercera observación. Por ejemplo, si utilizamos la norma L1, ¿dónde está la norma L1? Aparece cuando yo coloco un 1 acá en el R. Y básicamente son las sumas de las diferencias que hay entre cada una de las observaciones por módulo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo se ve acá? A ver si se entiende un poquitito. Por ejemplo, en la primera fila es la primera observación y esta es la segunda observación en general. Entonces voy a tomar, esta es mi matriz de distancia, este 0 corresponde a la distancia que hay entre la observación 1 y la observación 1. Por lo tanto sería 0. Esa es la distancia de 1, 1. Bien, la distancia de 1, 2, que sería esta, es la distancia que hay entre esta observación y esta. ¿Cómo se calcula? Toma 0 menos 1, eso es 1, y 0 menos 0. Y suma los módulos. Evidentemente el resultado es 1. Eso es con la norma 1, porque lo que estoy sumando son básicamente las diferencias que hay por módulo. Veamos, por ejemplo, este valor acá sería el 1, 2, el 1, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Esta sería la diferencia que hay entre la observación 1 y la observación 3. ¿Cómo se calcula esta observación? 0 menos 5 es menos 5, pero por módulo es 5. Y 0 menos 5 también da menos 5, pero módulo es 5. Sumo esa diferencia y me da 10. ¿Okay? No sé si se va entendiendo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, este 9. ¿Cómo salió este 9 de acá? Este 9 está en la fila número 2 y en la columna 3. 2, 3 sería la diferencia que hay entre 2 y 3. Sería 1 menos 5 da menos 4 y 0 menos 5 da menos 5, pero como se suman los módulos me da 9. Entonces esta es la matriz de distancia que hay entre las observaciones. Lo mismo puedo hacer con la matriz con L2. L2 significa hacer lo mismo. Sería 0 menos 1, pero eso lo elevo al cuadrado. Y quedaría 0 al cuadrado, 0 menos 1 al cuadrado. Y después sería, perdón, 0 menos 1 al cuadrado y 0 menos 0 al cuadrado. La raíz de eso y me queda el primer resultado que está acá. Entonces, porque es como la norma euclidiana, en principio. A ver si, perdón un momentito, para colocar un lápiz para no escribir, para no estar hablando así sobre el aire. Okay, perdón, un momentito para que se logre entender un poquito mejor. Por ejemplo, la norma 2, ¿qué significa? Que acá yo voy a calcular, por ejemplo, esta línea de acá corresponde a mi x1 y esta de aquí corresponde a mi observación x2. Las filas ahora se llaman x1 y x2 completas. Entonces, si yo quiero calcular de 1 a 2, ¿okay? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular de 1 a 2? De 1 a 2 sería, en principio, perdón, me equivoqué. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, acá, yo quiero calcular este valor que sería de 1, 2. ¿Cómo tendría que calcular? Sería la raíz cuadrada porque estamos con la norma 2. Esto significa la norma 2 es la norma euclidiana. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular este numerito? Vamos a las observaciones. Sería 0 menos 1. Sería 0 menos 1 al cuadrado más la distancia que sería 0 menos 0 al cuadrado. 0 menos 0 al cuadrado. Esa es la distancia euclidiana. Y ese resultado me da 1. Por ejemplo, este que es la norma L1. ¿Cómo se calcula la norma L1? La norma L1 se toma 0 menos 1, pero se va sumando. Sería 0 menos 1, módulo, más ahora 0 menos 0. 0 menos 0 por módulo. Y se suma, y el resultado en este caso coincide que da 1. Bien, entonces esto es lo que se llama la norma L1, que utiliza los módulos, y este sería la norma L2, que utiliza la raíz cuadrada. Esta es la que uno conoce como la euclidiana. Y esta es la norma, simplemente un nombre, L1. En principio, esta norma va a tener unos nombres aquí medio raros. Alguien le puso un nombre, distintos nombres, y le van a llamar la norma Manhattan. Que van a ver después que, en principio, son las mismas normas que uno conoce en matemática para hallar distancia, pero le colocan nombrecitos medio raros como para recordarla. En análisis de datos, habitualmente la gente reescribe lo que ya se sabe usando otro criterio. Ok, hay distintas normas en principio, y la idea es hacer lo siguiente ahora. Una vez que definamos la distancia, ahora tenemos que definir los algoritmos para armar los clústeres.
en general. ¿Cómo se arman los clústeres? ¿Cómo se arman en principio? ¿Cómo los junto? Una vez que yo tengo la distancia entre ellos. En general hay dos tipos de algoritmos, que son los jerárquicos y los de partición. A su vez, los jerárquicos se dividen en una técnica, en dos técnicas que se llama de aglomeración y de división. Bien, ahora voy a expresarlo en la práctica, pero me gustaría que se llevaran por lo menos los nombres, digamos, en mente para verlo cuando lleguemos a RStudio, cómo vamos a resolverlo, ¿no? Bien, en general la diferencia de los jerárquicos es que hay varias diferencias entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de aglomeración. ¿Qué es lo que significa la aglomeración? Se parte con que todas las observaciones, imagínense que estas son observaciones. Estos puntitos que estoy escribiendo aquí son observaciones. ¿Ok? Estas son todas mis observaciones. Ahora, aglomeración significa que yo ahora calcule las distancias que hay entre todos ellos. En principio, eso lo hago con una matriz de distancia de esas observaciones. Y junto a aquellos que están más cercanos. Por ejemplo, ya voy a agrupar este conjunto, voy a agrupar ahora este otro conjunto y voy a agrupar este y me quedó uno como este. Ya, esa es mi primera aglomeración. Ahora necesito encontrar una distancia que hay entre este clúster y este otro clúster para poder juntarlo después en otro clúster distinto. No sé si me entiende. Por ejemplo, imagínense que este es el clúster número, no sé, el clúster 1, este es el clúster número 2, el clúster número 3 y este es el clúster número 4. Ahora voy a hallar la distancia que hay entre los clústeres, en principio, para agruparlos nuevamente. ¿Cómo hallo la distancia entre dos clústeres? Bueno, una opción es tomar, imagínense que aquí hay elementos dentro de este clúster y aquí hay elementos dentro de este clúster. Bueno, tomo las distancias que hay entre cada uno de los elementos de este clúster y este, en principio, y aquel que me dé más grande, es decir, por ejemplo, entre este y este, que parecen ser los más grandes, esa distancia es la que voy a tomar como la distancia entre los clústeres. Y esa metodología se llama Complete Linkage. Complete Linkage. O también puedo hacer otra forma, puedo simplemente tomar las distancias más cercanas que hay entre uno y el otro, por ejemplo este, y este se llama Single Linkage. Single Linkage. Entonces hay distintas formas de juntar los clústeres. Otra forma podría ser es tomar el centro de masa de esto, como si fuese en física, fuese el centro de masa de este cuerpo, es decir, tomando el promedio de todas ellas, las que están acá, y tomo la diferencia que hay entre el centro de masa de una y el centro de masa de otra, en principio, y con eso lo junto. ¿Ok? Pero esa forma de juntar digamos, los clústeres se llama método de aglomeración. Y voy a juntar los clústeres porque yo puedo definir cuántos clústeres yo quiero en principio. Pues puedo partir con uno, después con dos, con tres, con 10, exactamente. Entonces, este método jerárquico me permite hacer toda una jerarquía de clústeres que se van juntando a medida que va cambiando la distancia que hay entre ellos. En principio, en el primer paso, junté todos aquellos que estaban a la distancia 3. Pero ahora voy a juntar, por ejemplo, este clúster completo con este y voy a hacer un gran clúster acá, ¿bien? Que está a la distancia, no sé, todo lo que estaba aquí adentro estaba a distancia 1 y ahora todo lo que está aquí afuera están a la distancia 3, están más lejanos. Mientras que esto lo voy a juntar en otro clúster adicional. Y ahí tengo dos clústeres. Entonces voy partiendo con distintas clústeres y voy jerarquizando el número de clústeres a medida que yo soy el que al final decido cuántos clústeres me voy a quedar. Bien, este es el método que se llama método de aglomeración y se utiliza, el comando que vamos a utilizar se llama hclust, que significa Hierarchical Cluster. Otro método es el método de división, que parte con un gran clúster grande y los voy partiendo en pedazos. Voy haciendo un pedazo acá, otro pedazo acá, entonces voy dejando el clúster número 1 acá, el clúster 2, el 3, y ese método se denomina método ACNES, que se llama algo así como aglomeración nesting o agglomeration nested, es decir, aglomeración anidada. Este es otro método que también es un método jerárquico porque yo no digo cuántos clústeres yo quiero, sino que voy juntando, voy generando el clúster en principio. Hay otro método, el último método que se llama método partición. Partición, ¿qué significa? En que yo digo a priori, yo tengo un conjunto de datos, voy a escribirlo acá, por favor. Imagínense que tengo estos puntitos. Y yo le digo, yo quiero 3 clústeres. Doy a priori la cantidad de clústeres. ¿Qué es lo que va a hacer él? El sistema va a tratar de buscar, por ejemplo, imagínense que primero inicializa con estos clústeres que están acá, porque yo le pedí 3. Pero se dio cuenta de que, por ejemplo, este puntito es más cercano a este clúster
que a estos dos de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo reemplaza, lo coloca acá, en principio, y va intercambiando observaciones de un lado al otro hasta que las distancias en promedio de las observaciones que están dentro de los clústeres es más pequeñita que la distancia que hay con las otras observaciones que están en otros clústeres en general. O sea, este método se denomina método de partición, donde tú vas intercambiando observaciones de un lado al otro y se va armando en general el clúster. Hay distintas técnicas para armar clústeres, como les decía, y todas se pueden resumir usando una gran fórmula como esta, donde estos son coeficientes. Estos son los coeficientes y estas son las distancias. Entonces, imagínense que usted tiene tres clústeres. El clúster P, el clúster Q y el clúster R. Y dentro de ello hay a su vez otros clústeres. ¿Cómo uno junta estos clústeres? Bueno, utiliza la distancia, por ejemplo, esta distancia que está acá definida. ¿Y cómo se define? Usted va cambiando estos parámetros de distintas maneras. Entonces, en dependencia del parámetro que use, así será single linkage, complete linkage, average, puede ser average pesada, centroide, mediano, igual. Entonces, hay distintas clases de formas para poder hacer o juntar estos clústeres. En general, nosotros vamos a trabajar con casi todas de ellas. Es relativamente sencillo de trabajar, pero básicamente en lo que cada una de ellas puede dar resultados distintos del uno del otro. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los clústeres, que pueden encontrar distintos patrones y va a ser muy dependiente de la distancia que uno tome y del método que utilizó para generar aglomeraciones. Por lo tanto, vamos a tener que comparar entre distintos métodos y ver el que mejor nos resulta o el que es, digamos, que recoge mejor el patrón de acuerdo a los criterios que queremos para generar los datos. Bien, para no ser tan abstracto, vamos a RStudio, vamos a tratar de implementar un poquito estas cosas con los comandos en RStudio, para que se den cuenta de que no es muy complejo, pero sí hay que dominar ciertos conceptos para poder entender bien. Dado que tenemos poco tiempo, en este ejercicio traté de explicarlo todo. Si ustedes se dan cuenta, hay mucho texto, muchísimo texto en el ejercicio número 1, porque está la explicación de lo que yo estoy haciendo de forma oral ahora, expresándolo, está escrito, para que lo tengan también registrado y puedan, digamos, entenderlo, leerlo con cuidado y pueden entender cómo funcionan las cosas. Traté de ser lo más explícito posible para explicarlo, para que, repito, como tenemos poco tiempo, es mejor hacerlo, traté de explicarlo lo mejor posible cada comando, para que les ayude después en la resolución de otros ejercicios. Ok, partamos entonces con el tema, con el ejercicio. Le voy explicando de qué se trata. Me imagino que ya están acá, que ya tienen todo cargado, ya la data. Me refiero es que la data se llama cars.tab, que deben estar dentro del directorio de trabajo. Y voy a partir, bueno, borrando, esto no lo necesito, que ya tengo todo borrado. Y mi directorio de trabajo ya yo lo tengo listo. Voy a cargar mis datos y le explico de qué se trata muy brevemente, porque es un dato de prueba, un conjunto de datos de prueba, más que nada. En este conjunto de datos se tienen autos. Los autos las variables que tengo son país, el nombre del auto, millas por galón, eso es lo que significa MPG, el peso. Bueno, esta es como la relación del motor, drive ratio, es como la tasa del motor, no, exactamente no tengo más información, pero si uno quiere puede investigar de qué se trata. Horsepower es la potencia del motor, básicamente, en caballos de fuerza, cuántos caballos de fuerza tiene. Desplazamiento es la cantidad de litros que desplaza el motor y la cilindrada de cuántos cilindros tiene. Esas más o menos son las características que están contenidas dentro de la data. Nuestro objeto, si ustedes se fijan acá, no hay una variable que yo quiera predecir. Acá no hay, en principio, ninguna variable dependiente. Solo lo voy a decir o lo que quiero hacer es encontrar algún tipo de patrón en los autos de acuerdo a sus características. ¿Existe algún tipo de auto de acuerdo digamos, a cuánto gasta o cuántas millas por galón a su peso, a la potencia, a la cilindrada, etcétera, y ver si existe algún tipo de patrón contenido en los datos. No quiero en este caso, no quiero predecir nada en particular o clasificar nada en particular, solo quiero juntarlos en grupos
en distintos grupos para saber si efectivamente hay un patrón en la construcción de autos en general. Estos son autos antiguos, digamos, esto es una data antigua del año 78, 79 más o menos. Estos son los datos de autos antiguos. Y la idea es, se puede hacer evidentemente con datos más actuales, pero la idea es tomar esto como prueba en general. Ok, lo primero que hicimos fue cargar la data. Y repito, nuestro objetivo es encontrar una estructura en mis datos que me pueda juntar en distintos clusters o grupos los autos de acuerdo a sus características, a esas características que están acá. Entonces ese es mi primer paso. ¿Okay? La idea ahora es la siguiente. Si ustedes se fijan, todas estas variables, para poderlas trabajar, son variables que tienen unidades de medidas distintas. Millas por galón es distinto que el peso, que los caballos de potencia, que los desplazamientos, que es una característica de volumen, cilindros, un número, etc. Por lo tanto, para poder usar distancias entre observaciones, por ejemplo, yo quisiera encontrar la distancia que hay entre este auto y el otro, entre el Ford y el Buick. Básicamente quiero encontrar la distancia entre el Ford y el Chevy, digamos. Distancia entre comillas, es decir, cuán cercano están sus características de un auto a otro. Pero para poder encontrar la distancia que hay entre una observación y otra, tengo que, digamos, estandarizar las variables, eliminar las unidades de medida. Para eliminarla, primera cosa, vamos a utilizar una distancia de tipo euclidiana. Es decir, vamos a quedarnos solamente con los números, nada más, y voy a eliminar las variables que son de tipo categórica. Por eso, lo primero que vamos a hacer es quitar la columna número 1 y la columna número 2. Eso es lo primero que hago acá. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcularle la mediana a cada una de las columnas. La mediana, la medida que más, digamos, que está en el medio de los datos. Esa es la primera cosa que voy a hacer. Entonces, voy a utilizar una función que se llama apply, que básicamente es como un for. Aplica a todos los, en vez de hacer un ciclo por todos los elementos que están en la columna, simplemente le digo aplica sobre cars yours, sobre este conjunto. 2 implica que aplícalo por fila y calcula la mediana por fila. Eso es lo que significa esta función. Aplica a todas las columnas la mediana. Eso es lo que en principio hace. Ahora, este match es calcular la median average deviation. Básicamente es la desviación estándar, pero no para el valor promedio, sino para la mediana. Es la observación menos la mediana al cuadrado y sumar todas estas y la raíz cuadrada de eso. Básicamente eso es lo que calcula acá esto. Y se hace exactamente lo mismo. Y ahora utilizo un comando que se llama scale. Scale hace lo siguiente. Centra mis datos, que significa centrarlo. Réstale la mediana. Y escálalo, que significa divídelo por la desviación estándar. De esta forma quedan estandarizadas mis variables. Las variables quedan estandarizadas. Y ahora si uno ve, por ejemplo, los valores, ahora ya vean las diferencias, que ahora hay valores positivos y negativos, porque positivo significa que está por encima de la media, de la mediana en este caso, y negativo que está por debajo de la mediana. Es lo que significan estos valores negativos. O sea, así se entiende millas por galón, no es que la variable ahora está estandarizada. Entonces, importante, el comando scale me permite escalar la data, es decir, estandarizar la data. Centro significa centrar la data, significa restar. A cada uno de los valores le restó el valor mediano. Y acá scale significa dividir por max. ¿Okay? Eso es lo que significa en general. Toda esta cosa que estoy diciendo la tengo escrita acá para que puedan después, está todo comentado con detalle aquí en principio. Bien, ya tengo mi conjunto de datos. Ese es mi conjunto de datos, ya está estandarizado. Y ahora voy a construir el primer paso para hacer un análisis de clúster. Voy a calcular la distancia que hay entre estas observaciones. El comando que voy a ocupar se llama dist. Si ustedes quieren ver cómo funciona, uno puede escribir help de dist y aquí está la explicación de cómo funciona el comando distancia y las distintas distancias que pueden haber, digamos, para calcular. En principio también hay algunas por ahí, pueden verla. Ahí está la distancia de Minkowski, la distancia binaria, la distancia Canberra, la distancia Manhattan. Básicamente, ¿qué es la norma L1? En general, entonces, la euclidiana, en principio, que es la que habitualmente uno utiliza en matemática, la euclidiana, pero también existen distintas otras, digamos, formas de calcular.
Si nosotros no ponemos ninguna opción acá, por defecto va a tomar la euclidiana. Es decir, distancia, cars use, va a tomar la distancia euclidiana sin haber aclarado nada. Después voy a usar distintas distancias, pero partamos con esta. Bien, así calculamos la distancia. Y esa distancia se va a guardar en la variable que está acá. Está guardada aquí. Acá. Bien, esa variable en principio es un objeto de R. Si uno ve el tipo de objeto, se llama objeto de tipo distancia. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la distancia que hay entre 1 y 3, el objeto no me lo permite. Si ustedes ven ahora me va a decir, no, es incorrecto el número de dimensiones. ¿Por qué? Porque este objeto es un objeto distancia. O sea, si yo quisiera saber lo que está en ese objeto, por ejemplo, imagínense que yo coloque cardist acá. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, es una matriz un poco grande, porque ahí depende de las dimensiones, pero es una matriz que es como que R explota la idea de la simetría y deja esto, solamente calcula la matriz triangular inferior, o sea, la parte inferior. Pero además no tiene pinta de una matriz, por lo tanto, cuando uno llama 1, 3, le va a dar error. ¿Qué es lo que hay que hacer si uno quisiera, en principio, trabajar con el 1, 3, la distancia que hay entre el auto 1 y el auto 3? Siempre tiene que convertir ahora este objeto, lo convierte a matriz. Bien, así, si uno quiere, por ejemplo, la distancia que hay entre 1 y 2, ahí está la distancia que hay entre 1 y 2. La distancia entre 1 y 3 también está. Y si uno quiere llamar a la matriz se ve un poco más grande ahora, pero es la matriz completa. ¿Por qué R utiliza este objeto y no utiliza una matriz? Porque la matriz es económicamente más cara, en el sentido de que ocupa mucha memoria. Es decir, y además redundante, porque las distancias son simétricas. Entonces lo que hace R es simplemente guardarla en un objeto distinto que se llama cardDistant, que es una matriz básicamente que tiene la mitad de la información que tendría una matriz. O disculpen, es la misma información, solo que la matriz la repite. ¿Por qué? Porque tiene lo que está encima de la diagonal es igual a lo que está debajo de la diagonal y por lo tanto estás ocupando más espacio de memoria que el que tienes. Esto es interesante porque si tienes, no sé, 1 millón de observaciones, entonces cuando calcules la distancia entre ese millón, entre cada una de esas observaciones, tienes 1 millón al cuadrado que digamos que sería un número gigantesco para calcular las distancias y tu computador básicamente no podría calcular el análisis de clúster de esa manera. Por lo tanto, R lo que utiliza es justamente la idea de la simetría para poder simplificar el objeto. Si igual te interesa utilizar la matriz, la convierte a matriz, pero vas a tener un problema que si es muy grande tus datos, básicamente tu computador no va a poder cargar en memoria esto y va a ser imposible trabajar. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, siempre es conveniente, a menos que tú quieras algo específico, usando con la matriz, y además muy reducida la matriz, no tiene toda la matriz completa, dejarlo tal cual está acá, como un objeto de tipo distancia. ¿Ok? Bien, ya tenemos entonces la distancia definida, que es esta matriz de distancia, o más exactamente este objeto de distancia. Ya cumplimos el primer paso del análisis de clúster. El segundo paso es usar un método para generar los clústeres. Y vamos a utilizar el método jerárquico, en principio. Ese método jerárquico se llama hclass. Si ustedes quieren ver cómo funciona el hclass, hacen help y ahí le va a dar el valor. Acá es muy sencillo aplicarlo. Yo le paso la distancia al comando. El comando se llama hclass. Le paso las distancias, la que acaba de calcular, y le digo que yo quiero un método de complete linkage. Es decir, si yo tengo que juntar dos clústeres, voy a tomar las distancias más lejanas entre sus elementos para calcular la distancia entre los clústeres. Eso se llama complete linkage. Si ustedes, por ejemplo, hacen help de hclass, aquí está el help de hclass, que es jerárquica clustering, les va a indicar que existen distintos métodos también. En alguna parte por ahí lo debe decir. Ahí están las explicaciones de todo cómo funciona. Y los métodos de los clústeres también están definidos. Un segundito, perdón, ¿dónde está el método de clúster? El método, aquí está. El método hay distintos. Estamos el método warp D2, el método single, el método de completion, el método average. Ustedes tienen que decidir cuál es el que mejor lo hace. El centroide. Hay distintos métodos que solo lo único que tiene que cambiar es el nombre a cada método para ir armando el clúster. Cada uno utiliza distintas formas de pegar los clústeres. Esa es más o menos la idea. Entonces, corrijo este comando.
ya hizo la estructura jerárquica de clúster. Muy rápido, porque en realidad son pocas, son 38 observaciones lo que tenemos, ¿no? Ok, entonces aquí está la explicación de todo lo que acabo de decir, está acá. Pero ahora, ¿cómo veo el resultado? En principio, yo quiero ver el resultado en general. Bueno, lo que voy a hacer es hacer el comando plot sobre el resultado que se llama cars hclass, que es el resultado que me arrojó digamos, la clusterización de la data. Me dio un resultado, simplemente lo ploteo. Y le voy a decir que ahora las etiquetas, que me dé las etiquetas de acuerdo al nombre que tienen los autos. Aquí le puse la etiqueta cars, en principio, y le puse un nombre. Entonces, en principio debería verse algo como esto. Voy a juntar un poquitito para acá para que se vea. Y se dibuja una especie de dendrograma. Este es el principal elemento gráfico que tiene el método jerárquico de clusterización. Bien, y es uno de los elementos que ustedes deben de comprender o entender en general. Déjame ver si explico un poquitito lo que es esto antes de hacer algo más. Primero deja ver si lo puedo hacer un zoom y concentrarme un momentito en la... Ustedes pueden hacer el zoom, ustedes ahora no lo ven, pero lo van a ver en un segundo. Me voy a concentrar un poquito en el zoom. Esto voy a ver. Ok, bien. Esto que está acá es la estructura jerárquica de clústeres. Lo que está aquí en el eje vertical son las alturas. Son las alturas. ¿Qué significa estas alturas? Son las distancias en las que se forman los clústeres. Por ejemplo, a la distancia 0, todos los clústeres, todos en las observaciones eran un clúster en sí misma. Entonces, si uno traza una línea horizontal, va cortando. Cada vez que corta una de estas líneas verticales, es el número de clúster que aparece. Por ejemplo, a la distancia 6, uno traza una línea horizontal y tendría un clúster y dos clústeres nada más. Recuerden que acá se va armando clústeres, se van pegando. Al principio todas las observaciones eran clústeres, todos los autos son clústeres. Y después voy juntándolo de acuerdo a quién está más cercano uno al otro. Entonces, por ejemplo, si subo un poquito la distancia aquí arriba, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que este clúster y este clúster están a una distancia muy chiquitita. Estos dos autos se parecen, en principio. Estos dos autos también se parecen a esa distancia, a la distancia, por ejemplo, no sé, 0.3. Es decir, este auto está a la distancia 0.3 de esto y cada uno es un clúster, pero se van a juntar aquí a la distancia 0. algo, aquí arriba. Esos dos que están acá forman un clúster. Estos dos forman otro clúster y si uno lanza una línea horizontal por acá, va contando el número de clúster que va apareciendo. Por ejemplo, si uno lanza un clúster o una línea por acá, horizontal, a una distancia de 2 algo, se da cuenta que aquí hay un clúster, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro, hay 4 clústeres. Y si lanza una línea por encima de 4, va a tener 1, 2 y 3 clústeres. Es decir, voy armando cada vez clústeres más grandes que contengan a más elementos, pero yo tengo que decidir en dónde me quedo. Si elijo todas las observaciones son clúster, no voy a encontrar ningún patrón. Y si elijo todas se convierten en un solo clúster, porque al final terminando todo en un solo clúster, tampoco encuentro ningún patrón. Por lo tanto, si yo quiero encontrar algún patrón, trataré de elegir algo que se encuentre entre 38 clústeres que son o 39 clústeres que son las observaciones y un clúster que son todas en conjunto completo. Entonces, en el medio yo voy a elegir aquello que me parece más claro. Claramente aquí hay dos clústeres, todos estos autos que están de este lado se separan bastante de este conjunto que está de este otro lado. Lo importante son las líneas verticales, cuán largas son las líneas verticales. Por ejemplo, esta línea vertical es bastante grande o distinta a esta otra línea vertical en principio. Entonces, mientras más grandes son las líneas verticales, más distancia hay entre uno y el otro y puedo separarlo en clústeres distintos. Es más o menos es como la idea. Chicos, no sé si se va entendiendo porque estoy hablando, pero como no los veo y no hay una respuesta, es importante entender cómo funciona el análisis de clúster. Hay un comando adicional que viene, que en mi línea, la línea 89, ahora ustedes no lo están viendo, pero voy a cambiar un momentito acá para que se entienda. Bien, voy a colocar la línea 89 ahora y voy a pedirle que me destaque 4 clústeres. Eso es lo que significa hclass. Le voy a pedir, trázame una línea o líneas para tener un número 4 de clúster. Si hago esto, ustedes ven que más o menos me encasilla 4 clústeres acá.
Entonces, en este clúster que está aquí están estos autos. Más o menos está el Audi, el no sé, el no sé cuánto, el BMW, y uno se da cuenta de que alguna característica entre el Audi 5000 y el BMW son más o menos parecidos, digamos, en algún sentido de, qué sé yo, que de acuerdo a las observaciones que podemos ver. Entonces, de alguna forma, hay una estructura que está guardada aquí adentro. El conjunto de autos ya está se forma de ciertos conjuntos que tienen características similares y que el análisis de clúster logró encontrar de alguna manera que están metidos en estos grupos, digamos. Ahora, yo puse cuatro en general, pero podríamos haber hecho, ya, dame tres únicamente, digamos. Voy a colocar el 3 acá y, perdón, primero esto y después 3. Entonces, con 3 clústeres también podría funcionar el tema. Solo que en 3 clústeres aquí hay como una amplia variedad de autos que se distinguen, digamos, de este de acá. Entonces, 3 clústeres parece que está entre 3 o 4 clústeres la estructura que podemos encontrar. 2 clústeres sería mucho, digamos, ¿no? En principio, sí, efectivamente hay una diferencia, pero todo depende de lo que querramos responder. Nos bastan 2 clústeres para decir, así, este conjunto de autos tiene esta característica, y a eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de descubrir qué características tienen los autos que pertenecen a cada uno de los grupos. Más o menos es la idea. ¿Ok? Entonces, aquí, repito, está toda la explicación, un texto grande de todo lo que he dicho, está tratado de explicar ahí en ese texto. Voy a armar ahora, usando el comando que se llama cutTree, que significa corta el árbol, a grupos, o sea, con costes de A2, y guarda los grupos, y guarda el resultado en cada una de estas variables. Esto es con grupos de A2, grupos de A3. Por ejemplo, ¿qué es lo que se guarda en grupos de A3? Simplemente la membresía de cada una de las observaciones. Hay 39 autos, y me está diciendo, por ejemplo, que la primera observación del primer auto pertenece al grupo 1, y estos son como la membresía, le dio una membresía a cada uno de los grupos. Lo mismo pasa con nosotros, digamos, con el grupo 3 o 4. Entonces, el otro comando importante es cutTree, que me va a cortar el árbol en el número de clústeres que yo quiera. En particular, a los autos, en este caso, en el caso 3, le dio simplemente las etiquetas o las membresías a cada uno de los grupos, en principio. Eso es. Ahora, en principio, la membresía no me dice mucho todavía. Una de las primeras cosas que quiero saber es cuántos autos hay en cada grupo. Y eso lo puedo buscar usando la tabla de las membresías. Y me dice que, por ejemplo, en el grupo 1 hay 8 autos, en el grupo 2 hay 20 y en el grupo 3 hay 10. Más o menos esa es la idea. De partida parece que este es el grupo 1, el que está aquí, digamos, ¿no? Este es el grupo 1, que tiene 8 autos, en principio. Ahora, ¿cómo yo sé qué autos hay en cada grupo? Para hacer esto, perdón, pero puedo hacer lo siguiente. ¿Cuántos autos hay en cada grupo si yo utilizo, por ejemplo, grupos de 2 hasta grupos de 6? Disculpe, clúster formados con 2 clústeres hasta 6, digamos. Puedo generar una función que es como hacer un ciclo, que simplemente lo que me hace es calcular, supply, cuenta cuántos hay haciendo una tabla para cada uno de los valores. ¿Para qué hago esto? Porque en general a mí me interesa que cuando uno hace una estructura de clúster, no me queden clúster con muy pocas observaciones, porque es mala la estructura ya de esa forma, porque en realidad no encontré ningún patrón. La idea es que en cada grupo haya suficiente, digamos, autos como para decir hay algo en común, que no sea un auto que sea, en este caso, una observación que no pueda tener nada en común con el resto. Entonces, esto me permite hallar lo siguiente, me permite para cada conjunto, por ejemplo, en el caso de 2 clústeres, hay uno que tiene 18 y otro tiene 20. En caso de 3 clústeres, ya lo habíamos visto, 8, 20 y 10. En caso de 3 clústeres, de 4 clústeres, me va a tener 8, 17, 3 y 10. Y ya vemos que aquí de alguna forma hay 3 autos que como que apareció otro conjunto que tiene pocos autos, ¿no? Aquí no hay mucha diferencia. También, bueno, esa es la cantidad de autos que hay por cada grupo, en principio. Me voy a quedar, de acuerdo al dibujo, al dendrograma, entre 3 y 4. Voy a trabajar con 3 y 4 clústeres a ver si efectivamente algo me dicen alguna información obtengo a partir de acá. Bien. Ok, ahora quiero, por ejemplo, dame los nombres de todos aquellos que pertenecen al grupo 1. Eso es lo que escribí acá. Si tengo 3 clústeres, dígame todo lo que están en el grupo 1. Y estos son los nombres de los que están en el grupo 1, que básicamente son, ¿cuánto hay acá? 8. Parece que son todos los que están acá en este grupo que está aquí.
Pero puedo pedirle, por ejemplo, si voy a trabajar con 4 clústeres, dame los nombres de todos los que aparecen en cada uno de los grupos de 4 clústeres, y eso lo utilizo con Saprage como una especie de ciclo. Perdón, es que no había cargado grupos 4 acá arriba, perdón, tengo que cargar grupos 4. Ahora sí. Y ahora voy a calcular acá. Entonces aquí me dice los grupos, si yo lo divido en 4, en el primer grupo está este conjunto de autos, aquí está el otro, en el grupo 3 nuevamente se separan ahora 3 autos, y en el grupo 4 tenemos estos autos que están acá. Esa es más o menos la idea. Ya, pero una de las cosas que a mí me interesaría saber ahora, por ejemplo, una característica. Para cada uno de los grupos, ¿a qué país pertenecen estos autos en cada uno de los grupos? Entonces, lo voy a relacionar con la etiqueta o la membresía que tiene el auto con su nombre. Y hago la tabla. Y ahí me dice, observen que, por ejemplo, en el grupo 1 hay 0 de Francia, 0 de Alemania, Italia, etcétera, y hay 8, pero que pertenecen a Estados Unidos. Quiere decir que, de alguna forma, encontró el primer patrón. En el grupo 1 solo hay autos de Estados Unidos. Y ese es un patrón interesante porque ya hay algo extraño ahí, o sea, hay algo que los autos de Estados Unidos tienen que los hacen similares. Entonces, la primera cosa es esa primera observación. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el grupo 2 ya está un poquito más distribuido, pero en algunos casos, primera observación clara sí es que en el grupo 1 hay 8, todos los que pertenecen al grupo 1 son de Estados Unidos, ¿ya? Y eso es, segundo. Ok, perdón. Bien, entonces esa es mi primera característica. Ahora, yo quisiera hacer algo como por ejemplo, ver todas las medianas de las características de, por ejemplo, puede ser la mediana, puede ser la media, puede ser el valor máximo, valor mínimo, lo que yo quiera calcular, que me dé las características de cada uno de los grupos, de qué se caracteriza cada uno de los grupos. Y eso lo utilizo el comando aggregate, y voy a usar ahora grupos 3, puedo poder usar grupos 4, como que a ustedes les parezca. Grupos 3 significa que en el caso de 3 clústeres, voy a tomar las características de los autos y voy a calcular la mediana de todos los autos que pertenecen a cada uno de los grupos. Entonces, haciendo esto, observen lo que sucede. Recuerden que las variables están estandarizadas, por eso aparecen positivos y negativos. Por ejemplo, en el grupo 1, millas por galón. A ver si ustedes me dicen si entienden esta parte que es importante. Estas son las observaciones que yo tengo para cada uno, para los datos iniciales. Pero ahora está separada por grupos. En el primer grupo están los autos que están en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3. Por ejemplo, en el grupo 1, millas por galón significa negativo. Negativo significa que está por debajo de la mediana. Quiere decir que los autos acá, en este grupo, ejecutan menos millas por galón que la mediana del resto de, o sea, de todos los datos. Es decir, son los autos que más consumen en principio. ¿Por qué? Porque están por debajo de la mediana y lo que ejecutan menos millas por galón. El peso está por encima de la mediana, porque es positivo, 1.5, por lo tanto son los autos más pesados en principio. El drive ratio, no, repito, lo dejo, estoy ignorante sobre lo que es el radio, creo que tiene que ver con la distancia que hay entre el motor y largo del auto, etcétera, etcétera, que eso es algo que todavía no me queda muy claro. Bien, en la potencia, que sí es clara, está por encima de la mediana. Quiere decir que son autos más potentes, que desplazan más y que tienen más cilindrada. Entonces quiere decir que el grupo 1 está formado por los autos que más gastan, más pesados, con más potencia, con más cilindrada, y que además el grupo 1, recuerden, son los que son autos de Estados Unidos. Por lo tanto, en un estudio, simplemente sin hacer ningún tipo de clasificación, dejando que simplemente el modelo me explique algo, me dice que simplemente los autos que produce Estados Unidos son autos muy gastadores, muy pesados, con muchas cilindradas, pero también con mucha potencia. Esos son los autos que habían en esa época, en los años 70, al principio. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, el grupo 2. El grupo 2 está compuesto por los autos más económicos. ¿Por qué? Porque está por encima de la mediana. Los autos que en principio tienen menos peso, porque están por debajo de la mediana, tienen una buena relación drive ratio, básicamente, tienen menos potencia, menos desplazamiento y mucho menos cilindrada.
Eso es. Y el auto 3, en el conjunto 3, se parece bastante a lo de arriba, pero en menor escala. Acá están los más pesados y aquí están los medianamente pesados y aquí los autos ligeros. Bien, uno puede ver acá que aquí hay autos más de tipo más asiático, etcétera, etcétera, y ver que es la característica. O sea, en este estudio, lejos de tener un conjunto de datos, ahora estamos viendo que hay un patrón. Pero para verlo un poquito mejor y no ver algo positivo o negativo, podemos justamente elegir la data original en vez de la data estandarizada. Y simplemente podemos hacer el mismo ejercicio, pero con la data original. Y ahora tenemos los valores de las medianas, pero con los, digamos, con los números correctos, de alguna forma, ¿no? Acá tenemos millas por galón, 17 millas aproximadamente por galón es la mediana del grupo 1, comparativamente con 30 millas por galón del grupo 2. Es decir, mucho mejor el grupo 2 en cuanto a los autos menos consumidores. La cilindrada, digamos, la mediana es la 4, mientras que acá es 8. O sea, ven que hay ciertas características que uno va tomando, digamos, a partir del análisis de los clústeres. ¿Okay? Esto no es nada interesante, simplemente que podemos generar un data frames ahora, como el que teníamos antes, pero le podemos agregar ahora una variable nueva que se llama cluster, que es como un indicador ahora, o una etiqueta. La etiqueta que nos faltaba colocarle, se la colocamos nosotros. ¿Por qué? Porque la encontró el análisis de clúster. Recuerden que estos autos no tenían etiquetas, digamos. Acá entonces, ¿qué significa esto? Que cada auto va a tener, o sea, cada grupo va a tener una etiqueta y en principio ese conjunto, esta es la información que podemos tener. Es decir, los que están en el grupo 1 van a tener, van a haber 8 autos en el grupo 1 con la mediana calculada con 17.30. Entonces, una cosa que quería aclarar, aquí puse median, pero podía haber escrito, por ejemplo, means, en principio acá. Si escribo means es el valor medio, el valor promedio, y nuevamente voy a tener acá los valores, pero los valores que van a aparecer acá son valores promedios, en principio, en vez de las medianas. No hay mucha diferencia en este caso, la distribución es bastante normal en algún sentido. Puedo tomar, por ejemplo, los valores máximos acá, y acá están los valores máximos. Quiere decir que en el grupo 1 el máximo valor que tiene es 19, en el grupo millas por galón tiene 37. O sea, lo que más recorre, el del grupo 1 es 19 millas por galón, mientras este es un auto sumamente económico de 37 millas por galón. O sea, ustedes pueden ir cambiando la función que quieren acá o idear una nueva, en principio. Eso es lo que vamos a hacer, lo que se puede hacer. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me faltaba aquí escribir? Bueno, aquí podemos hacer los plots nuevamente, ya lo hicimos, y con 4 en este caso. Y este es bueno, es un dendrograma que ya vamos a quedarnos con 3 o con 4, esa es la idea en general. Ya, ese es el método de jerárquico, y ahora existe otro método que se llama método PAM, o método de particionado alrededor, o partición alrededor del medoid. Medoid es un criterio entretenido. Ahora le explico brevemente. Chicos, si ustedes no me dicen nada, yo sigo avanzando. Ya terminamos con el método jerárquico, o por lo menos un resumen. Después en la próxima clase vamos a volver a aplicarlo en distintos ejercicios. Esto es para llevarse bien la idea más o menos de qué se trata cada uno de los métodos. Este es el último que voy a explicar hoy, así que no se preocupen, no voy a explicar tantos más. Solo para que tengan una variante. El caso del MEDOID es un método de particionado en vez del otro método que es un método de agrupación, en principio. Este también es un método jerárquico, pero los va, en vez de irlo agrupando en pedazos, los va simplemente partiendo los grupos. Parte con un grupo grande y lo va partiendo de acuerdo a similaridades. Eso se llama método. Pero ¿cómo los parte en principio? Los parte tomando un representante de cada grupo, que ese representante se va a llamar MEDOID. Él elige un auto que tenga las características más comunes del grupo y ve la distancia de todos los demás autos a ese digamos, automodelo del grupo en particular. Ese automodelo se denomina MEDOID, en principio. Ese es el método que utiliza. ¿Ven cómo funciona? También es un método jerárquico donde uno le dice... perdón, no es un método jerárquico. Perdón, aquí me equivoqué. No, este es un método de particionado. Los métodos jerárquicos es método de aglomeración, que lo vamos a ver después. Parece que me salté acá, me arreglé. El método de partición requiere que ustedes digan a priori cuántos clústeres quieren.
Ese es lo que el tema. El método se llama PAM, pero tiene que cargar la librería cluster. No sé si la tienen, cluster. Bien. Entonces, por ejemplo, ahora yo digo, quiero, una vez que instalen cluster, ahí me dicen si ya instalaron cluster, lo que vamos a hacer es tomar el comando PAM, que se llama así, partición Aaron me doy, le paso las distancias y le digo que quiero 3 clústeres. En el caso de las particiones, yo tengo que darle a priori tengo que darle cuántos clústeres yo quiero. A diferencia del método jerárquico, que me hace toda una jerarquía de clusterizaciones en principio. Ok, entonces calculo y hago esto. Y ya está calculado la partición. Ahora vamos a ver lo que tiene adentro. Para ver lo que tiene adentro podemos escribir names, dame los nombres. Tienen los medoides, los ID de los medoides, los clústeres que son básicamente la clasificación, una serie de cosas que vamos a algunos analizar. Por ejemplo, cuando escribimos clustering nos va a dar las etiquetas. Estas son las etiquetas que tienen cada una de las observaciones. ¿Qué etiqueta es la membresía? Por ejemplo, la primera observación, el primer auto pertenece al grupo 1, el otro al 2, y así. Esas son las pertenencias. Eso es donde se guardan en clustering. Vamos a tomar ahora, por ejemplo, hacer una comparación entre el grupo 3 que hicimos, que trabajamos con el método jerárquico, con los 3 clústeres que encontramos con el método de partición. Vamos a hacer un match, a ver si efectivamente hay un match en general. Entonces vemos, por ejemplo, que por un lado está por ejemplo, 1, 2 y 3 son los clústeres de uno de los métodos, del método grupos 3, mientras que 1, 2 y 3 es el método del PAM. Entonces, básicamente nos damos cuenta que en el grupo 1, los 8 fueron coincidentes por un método y por el otro método. En el grupo 2, uno de ellos se equivocó, digamos. No es que se equivocó, sino que lo clasificó de distintas maneras por distintos métodos. Mientras que el grupo 3, los 10 que están en cada uno de los grupos coinciden. Uno hecho por el método de partición y otro hecho por el método jerárquico. Quiere decir que de todos estos hay un solo auto que de alguna forma ese auto no fue bien clasificado por ambos métodos. Hay una diferencia entre los dos. Uno quisiera saber, bueno, ¿qué auto es en principio ese? ¿Qué es lo que, entonces acá veamos en qué momento esto va a ser distinto, digamos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿No? Ok. Bien, si uno quiere comparar, se da cuenta de que el Audi fue el conjunto fue el auto que no fue bien clasificado en principio. Fue el auto que estuvo en ambos métodos, fue el auto que se diferenció de ambos métodos en principio. Entonces, ese es básicamente lo que pasó, que el único auto que fue mal clasificado, no mal clasificado, sino que por cada uno de los métodos fue distinto, es un solo auto. Por lo tanto, tenemos una estructura que es bastante bien hechita, digamos. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ok. Ahora, una de las cosas interesantes que tiene el método PAN es que permite construir un diagrama, que es el diagrama de silueta, que está acá. Este diagrama de silueta nos permite hacer una primera, digamos, valoración cuantitativa de si el método que encontramos es bueno o no. Entonces, si uno se fija en la silueta, cada una de estas siluetas tiene un indicador. Mientras más grande sea la banda, digamos, mientras más grande es esta banda que está acá, está mejor clasificado. Entonces vemos claramente que hay como un grupo, 2 grupos y 3 grupos, con uno que definitivamente está un poquito mal, no está muy bien. Entonces, el índice que está acá te dice el índice como de semejanza que hay dentro del grupo. El primer grupo, todos los autos que están acá tienen un índice de semejanza de 0,78, mientras más cerca de 1 es mejor. Todos los autos que están en el grupo 2 tienen un índice de semejanza de 0,64 y el que está de alguna forma un poquito peor es este grupo. Y este es el auto que menos clasifica, que tiene que ver justamente con el Audi en principio. Y además hay un criterio importante que es el criterio último. Me dice que 0,63. 0,63 es como el average, es como el promedio de criterio de cuán bien se contó la estructura. Aquí hay más o menos una clasificación. Si me da entre 0,71 y 1, este average que está acá, encontré una muy buena estructura.
Si está entre los 0,51 a 70, es una estructura razonable. Estructura débil en caso de 0,26 a 50, y menos de 25 no encontré ninguna estructura. Está mala la estructura en principio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 0,63 hemos encontrado una estructura que es razonable, está dentro de, es decir, la estructura hallada está bien, y eso es un primer criterio importante para poder, no sé, justificarnos en quedarnos con 3 grupos en lugar de 4. Podemos hacer la modificación acá arriba, es decir, en lugar de donde partimos con PAM, en vez de 3 pongo 4 y veo qué pasa con la silueta, con el diagrama de silueta para resolver. Ok, chicos, dejémoslo hasta acá si les parece. Tenemos que continuar con los métodos de, digamos, de clusterización, pero en principio la idea de la clase era un poco llevarse, justamente, valga la redundancia, la idea de para qué funcionan los clústeres. En pocas palabras, resumo, yo tengo un conjunto de datos que no está clasificado, se lo paso a un método de clustering que puede ser de tipo jerárquico o puede ser un tipo de partición, y le digo, encuentra una estructura. Una vez que encuentra una estructura, cada una de las observaciones va a pertenecer a un grupo determinado. Si es un método jerárquico, utilizo un diagrama de endograma para saber dónde debo cortar, dónde se ve mejor la gráfica, en cuanto a los clústeres en principio. Y puedo tener las características que tiene cada uno de estos grupos, en principio. Si es un método de partición, puedo hacer un diagrama de silueta, y el diagrama de silueta nos va a decir si tenemos una estructura lograda o no dentro de la clasificación. ¿Para qué quiero hacer clasificación? ¿Para qué quiero hacerlo? Para otorgarle a cada uno de los, por ejemplo, de las observaciones, un tipo digamos, una membresía. La membresía puede ser pertenece o no pertenece a este grupo. Y cada uno de los grupos, en principio, puede indicar algo. Por ejemplo, en el caso de los autos, el grupo 1 son los autos norteamericanos que son muy pesados, muy gastadores. Los grupos 2 son autos mucho más económicos. Es decir, algo puedo decir de los grupos. O sea, ya no estoy con el conjunto de datos completamente, digamos, sin ningún tipo de información. Es decir, ahora pude encontrar algún tipo de patrón en los datos, que es el objeto fundamental del análisis de clúster, encontrar patrones. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, a grandes rasgos? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? ¿Podrían repetirlo si yo le entrego unos datos a hacer el análisis de clúster? Ok. Sí. No dicen nada, significa que está todo clarísimo, está todo bien. Bien, chicos, con respecto ya que estamos, me quedan solo un minuto. En principio, sí, no hay problema con que tomamos el certamen. Yo lo voy a colocar por un problema de tiempo para el domingo a las 12 de la noche, en principio, para poder empezar a corregir el lunes en general. ¿Les parece o no les parece? Muchas gracias, profe. Sí, profe, espectacular. Estaría bueno. Ya, ok, entonces para el lunes, porque en realidad atrasarlo un poco más se va a topar con el taller. Ya viene el taller después, el martes ya viene el último taller, y viene el examen, así que ya se nos va a topar todo y no puedo alargarlo mucho más allá de esa fecha. Dejémoslo hasta acá entonces, chicos. Voy a terminar entonces. Nos vemos el próximo jueves, y hasta el domingo entonces tienen para completo. Voy a arreglar eso en cualquier cosa, y ya saben, ustedes pueden enviarme un correo. He estado recibiendo algunos correos también y he estado respondiendo a algunas preguntas, así que puedo ayudarlo en eso también. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profe. Sí, chao, chao.